Estamos celebrando esta memoria de San Benito. Y es muy interesante porque se nos presenta también esta palabra del profeta Oseas, que nos habla del amor de Dios a su pueblo, a Israel. Muchos ignorantes que se hacen llamar ateos dicen: que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios que solo amenazaba, que era un Dios violento, que era un Dios que mataba. Y no es cierto. Al contrario, es un Dios que habla de amor a su pueblo y actúa en favor de su pueblo. Aquí le estaba enviando al profeta Oseas en un momento en que el pueblo de Israel estaba dividido entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, después iba a ser Samaria. El reino del sur era Judá. Va a suceder algo terrible. Las tribus que habitaban al norte van a desaparecer. De hecho, en la historia de Israel, varias tribus desaparecieron con este destierro. O sea, porque no quisieron escuchar al profeta. Fueron invadidos por los asirios, y los asirios eran terriblemente salvajes. Destruyeron completamente, arrasaron todo, se llevaron a los que quedaron. Fue terrible. Y ahí estaban los originarios palestinos. Ahí se los llevaron en la bolsa y desaparecieron también. O sea que los verdaderos palestinos, ahí en ese instante, en ese momento, desaparecieron. El punto es que, entonces, ¿cómo tenemos estos textos? Fue el reino del sur quien encontró los textos y los rescató. Y aunque esta palabra era una palabra para el reino del norte, ellos lo asumieron. Ellos rescataron esa palabra. Fíjense que qué hermoso es cuando se ama la palabra de Dios. Que aunque esa palabra no era para ti, tú la has rescatado. Porque esa es la palabra que también Dios sigue hablando a todos. Y en el Evangelio vemos a Jesús que envía a los discípulos a anunciar que el reino de los cielos está cerca. ¿El reino de los cielos qué es? Que Dios quiere reinar en nuestra vida. Y le dice todo lo que ellos, o sea, todos los poderes que les da, por así decir. Y el mandato que les da además. Dice: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. ¿Tiene acaso la iglesia este poder? Estos poderes, que son más poderosos que los de cualquier superhéroe. Estos poderes que Dios nos da en la iglesia. Por ejemplo, curar enfermos. A mí me ha tocado llevar la unción de los enfermos, y así como en algunos casos Dios se los lleva, en otros casos son sanados. Ya se sentían con la lápida encima y de un momento a otro ¡pum!, se sanan.
y se sanan de recuperación inexplicable, que solo se puede explicar por el poder de Dios. Resucitar muertos. ¿Podemos resucitar muertos? Sí. La iglesia tiene el poder de resucitar muertos. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando pecamos gravemente? Un pecado mortal. Cualquiera que haya sido, que hayas pecado. Hayas pecado en faltar a misa el domingo, o en algún pecado de sexualidad. El pecado de sexualidad siempre son graves. O en decir una mentira, porque toda mentira viene del maligno. Siempre estos pecados, o sea, todo pecado te lleva a la muerte. Por eso es que la iglesia nos dice que no se puede comulgar cuando estamos en pecado, porque la comunión es un alimento y solo se puede alimentar a los vivos, no a los muertos. Si has tenido alguna vez en tu presencia algún difunto en tu casa, no intentas alimentarlo, porque de nada sirve. No se le puede ni siquiera meter la comida adentro porque está tieso, no puede, no lo recibe. Pero ¿qué pasaría si resucita? Tendría hambre, porque quién sabe cuántas horas ha estado sin comer. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hemos pecado y estamos un tiempo sin poder recibir la comunión, necesitamos alimentarnos. Por eso, después de confesarte, es ir a misa y recibir la comunión para alimentarte. ¿Ves cómo la iglesia tiene estos poderes? Y de hecho, un momento en que Europa estuvo en un caos total, en la caída del Imperio Romano, había un caos. Porque cuando hay una autoridad, entonces se establece la autoridad y hay una educación, hay una formación. Pero si no hay autoridad, es un caos. Eso estaba pasando en Europa cuando San Benito, que es lo que celebramos hoy, llega a estudiar a Roma. Él va a estudiar a Roma y hay un caos. Y él siente que no puede estar en Roma. Él fue a Roma a estudiar sus estudios superiores, por así decir. Su estudio básico ya los había hecho en su pueblo. Va a hacer los estudios superiores en Roma, pero ve que el ambiente es totalmente pagano, es un desastre. Entonces él se retira y va donde un monje y está un tiempo allí. El monje le enseña cómo vivir esa vida y vive un tiempo como ermitaño. Después se va a un lugar llamado Subiaco. Ahí la gente se le empieza a acercar, le piden consejo y como les gusta cómo aconsejaba, más gente se le acerca y incluso gente quiere estar ahí, vivir su vida con él, o sea, de una manera cristiana. Y como eran pequeños lugares, pequeñas cuevas, allí entonces
Se fundan hasta 12 monasterios. Eran pequeños grupitos de monjes que vivían juntos en comunidad. Pero surge la envidia de algunos clérigos, porque claro, la gente entonces los iba a escuchar a ellos, les llevaba cosas, ya no iban a donde tenían que ir, a la iglesia, a las misas. Entonces, él coge todos estos monjes y se va a un lugar llamado Monte Cassino. Ahí no va a fundar una orden, sino que él construye ahí un monasterio y establece una regla que después se le ha llamado con el lema de Ora et Labora, pero en realidad por ninguna parte él menciona esas dos palabras, Ora et Labora. Sin embargo, es lo que él establece. Él establece ahí un horario, por ejemplo, horario de trabajo, de oración y de descanso. Fíjense que ahí es donde él establece la obligación, por así decir, de descansar 8 horas. O sea, eso no se lo inventaron los socialistas, no. El descanso de 8 horas lo inventaron los monjes. El desayuno lo inventaron los monjes, porque la palabra desayuno lleva una palabra cristiana, ayuno. Nosotros cuando ofrecemos el dejar de comer, lo llamamos ayuno, se lo ofrecemos a Dios. Estoy ayunando para Dios. Entonces, desayuno era el momento de no ayunar. Como había el ayuno eucarístico toda la noche, que se rompía con la Eucaristía y después desayunaban. Después de la Eucaristía, desayunaban. Se rompía el ayuno. Y fíjense que en inglés también se dice breakfast. Break es romper, fast es ayunar en inglés. O sea, van quedando esas palabras cristianas. Y eso lo establecieron los monjes, ¿verdad? Después, poco a poco, allí en los monasterios, como había que darle formación a los monjes, tenían que llevar libros. Bueno, no existían los libros, sino que existían esos rollos donde escribían, y entonces empiezan a copiar y a establecer bibliotecas en los monasterios y a darle formación a los monjes, y así se va creando no solo una cultura cristiana, sino que ellos también llevan libros, por ejemplo, de autores griegos, de los filósofos, ¿sí?, a los monasterios y los copian. Es interesante esto porque muchos dicen que la Edad Media estaba en contra de la Edad Antigua, y no es cierto. Conocemos la Edad Antigua gracias a estos monjes que copiaban los textos. Y iban difundiendo la fe cristiana. ¿Qué era difundir la fe cristiana? Llevar este anuncio: el reino de los cielos está cerca. Anunciar el amor de Dios a las personas. Formar familias cristianas. Esto era lo que llevaban los monjes. Fíjense que muchas veces, cuando el Papa le pedía a algún monje: por favor, vete a tal parte, quiero que vayas a evangelizar allá. Por ejemplo, a San Patricio le pidieron que fuera a evangelizar en Irlanda. Y llevaba familias que se ponían, estas familias vivían alrededor de los monasterios. Y les enseñaban a vivir cristianamente, abiertos a la vida. Y entonces tenían hijos, y esto iba creciendo, y ahí se iban formando ciudades también. Ahí donde estaban los monasterios. Dentro de los monasterios, por ejemplo,
surgen los hospitales, ¿sabían ustedes? Dentro de los monasterios. El hospital era un lugar para que llegaran los peregrinos. O sea, ellos tenían habitaciones para los peregrinos. Eso le llamaban hospital. Sucede que a veces los peregrinos llegaban enfermos y entonces les atendían también en su enfermedad. Y usaban textos griegos también para atender las enfermedades. Y usaban también medicinas de las plantas. O sea que allí surgen los hospitales, porque van atendiendo a los enfermos. El gran giro copernicano, que fue el gran impulso de la ciencia, lo hizo un clérigo. Nicolás Copérnico era un clérigo de la Iglesia Católica. Y él fue el que escribió ese libro, aunque en vida él no lo quiso publicar. Él no lo quería publicar. Se lo publicaron después de que él murió. Su libro. Ese libro fue el que leyó Galileo Galilei. Y después, con los telescopios, pudo hacer sus cálculos. Pero fue en la Edad Media, que se llamaba la cristiandad, que se le dio impulso a la ciencia. El gran impulso a la ciencia viene de ese giro copernicano. ¿Por qué? Porque antes de eso, los griegos pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Es Copérnico el que va a decir, no, es al revés, es la Tierra la que gira alrededor. Pero él lo hace con cálculos. Él no podía verlo bien. Él hace cálculos matemáticos. Y con sus cálculos él dice, afirma esto. En realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces vemos cómo la Iglesia va promoviendo la ciencia y va creando una cultura cristiana. Una cultura que nos trajeron a nosotros los españoles. La cultura que los españoles nos trajeron no es tan importante porque haya sido española, sino porque fue cristiana. La cultura que nos trajeron a América, los españoles, era cristiana. De hecho, solamente los españoles se interesaron por evangelizar a los indígenas, por educar a los indígenas. Muchos se preguntan, ¿dónde está el oro que supuestamente España robó en América? Pues yo te cuento. Construyeron escuelas, construyeron municipalidades, construyeron hospitales, construyeron vías y a esas escuelas tenían acceso todos, no solamente los españoles de la península. Los indígenas eran considerados súbditos de su majestad, como quien dice, ciudadanos. Ellos tenían acceso a la escuela. Nos han pintado como si los españoles eran malvados y tenían esclavizados a los indígenas, cuando eso era absolutamente prohibido. Es más, las leyes de España permitían el matrimonio interracial de un blanco con un negro o con un indígena. Estaba permitido en las leyes, estaba establecido por escrito que se permitía el matrimonio. Eso en Estados Unidos solo se logró el matrimonio interracial en el siglo XX. Antes no se podía.
Y eso lo impuso España desde 1600, desde 1500 creo, más bien. 1500 y algo. Estaba en las leyes españolas, lo establecieron los reyes católicos. Entonces miren, ellos nos trajeron una civilización cristiana, la que ellos tenían allá, la que los monjes difundieron, esa la trajeron aquí también, esa cultura. Por eso bendigamos al Señor, porque toda esa obra que hizo San Benito allá en Europa, también nos ha favorecido a nosotros, también nos ha hecho mucho bien, y por eso podemos dar gracias a Dios de que aquí vinieron los españoles y no los ingleses que acabaron con los indígenas. Ustedes saben que los apaches, que tanto se habla mal en las películas de Hollywood, habían sido educados por los españoles. Ellos hablaban español, los apaches. Cierto que siempre los apaches fueron muy rebeldes, también contra los españoles y también contra los mexicanos. Y también cuando llegaron los norteamericanos, también fueron rebeldes. ¿Pero por qué? Porque los norteamericanos estaban invadiendo sus tierras. Los apaches lo único que hacían era defender sus tierras. Y las defendían violentamente porque eran atacados con violencia. Los primeros que establecieron el corte del cuero cabelludo no fueron los indígenas, fueron los ingleses y los mexicanos. Cortarle el cuero cabelludo a un indígena para mostrar que estaban venciendo a los indígenas. Eso lo hicieron los mexicanos después de la independencia. Los españoles nunca hicieron eso. Le arrancaban el cuero cabelludo. Entonces, algunos indígenas, de los apaches y todo esto, también lo hicieron en venganza. Porque se lo hacían a ellos, bueno, yo también te lo voy a hacer. Pero lo hacían en venganza. No porque ellos quisieran hacerlo, ¿verdad? Porque a ellos se les ocurriera hacerlo. Lo hacían en venganza. Entonces, hermanos, bendigamos al Señor por esta gracia de que hemos sido evangelizados, hemos recibido esa influencia benéfica de los monjes, también que ha llegado hasta nosotros.